Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y qué bueno que nos están acompañando. Estamos hoy en MIT, Centro de Negocios, y estamos a lo grande. Les voy a presentar a 3 mujeres exitosas. Yo soy Marcela Domínguez. Gracias por acompañarme. Chicas, muchas gracias. Qué bueno que me acompañan el día de hoy. Pues tenemos a 3 hermanas empoderadas. Bueno, yo digo que son empoderadas porque menudo trabajo han hecho durante una larga trayectoria que han tenido en sus diferentes carreras y en el ámbito político. Pero no vamos a hablar de política hoy. Tenemos a las hermanas Vázquez Alatorre, tenemos a Talía. Gracias. Selene. Hola, mucho gusto. Y a Thais. Así es. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo y el motivo de que yo les haya invitado es porque en el mundo en el que ustedes se desenvuelven no es un mundo sencillo, no es un mundo fácil, porque no nada más luchan por una mejora social, por una mejor calidad de vida, desde personal, emocional, social, sino en un mundo de hombres. ¿Cómo se lidia con la misoginia en esas etapas o en las diferentes etapas que han estado ustedes laborando pues en diferentes puestos políticos que han tenido? Pues mira, yo te diría que la misoginia existe en todos los ámbitos, pero claro, en particular en el trabajo cotidiano, por ejemplo en el sector público o incluso en el sector empresarial, era el ámbito de los hombres, todo lo público era el ámbito de los hombres y las mujeres estaban restringidas al ámbito familiar, el de casa. Y entonces sí yo creo que para cada mujer que se desempeña en alguna función pública, en empresa o en el sector de gobierno, es enfrentar una serie de tabúes y de una serie de desigualdades que tienes que estar venciendo o que no puedes vencer y que tienes que enfrentar con mucha frecuencia, con mucho desagrado. Darle la vuelta para poder llegar al objetivo. Hay acoso laboral, hay descalificación, hay menosprecio por el trabajo de las mujeres que suele ser mucho más consistente y más ordenado, y hay menos sueldo. ¿Les pagan menos? En muchos lugares la mujer gana menos en puestos iguales que varones. Claro. ¿No? Y eso es generalizado en el mundo, no es un tema nada más de México, es un tema del mundo. Es uno de los varios asuntos que incluso en las Naciones Unidas se ha promovido una agenda, y en esta agenda, le dicen la Agenda 2030, uno de los propósitos objetivos es vencer estas barreras que tienen las mujeres en el mundo, y es justamente el objetivo que menos se mueve. Ha habido mejoras en otras cosas, pero en esa no. Es que es importante entender que la misoginia es parte de una cultura, la llamada cultura patriarcal, que promueve una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Y no me estoy refiriendo a desigualdad legal. Es decir, si tú vas a las leyes establecen que hombres y mujeres somos iguales, pero en la práctica, en la realidad, no sucede así. Es decir, es mucho más probable que la persona más pobre de este país, en México, te aseguro que es una niña indígena. ¿Por qué? Porque se cumplen todas las cuestiones que marginan a una persona. Y las mujeres, todas somos más vulnerables que los hombres, incluidas las empoderadas, como nos dices tú, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay el llamado techo de cristal para nosotras. Aparentemente, tenemos los mismos derechos. Aparentemente, si tú trabajas, estudias, etcétera, podrías ir ascendiendo, aspirar a ascender, pero la realidad es que no. Entonces se llama el llamado techo de cristal, en donde las mujeres topamos. No se ve, se llama de cristal porque no se ve, pero ya después de ese límite, los que siguen ascendiendo son los hombres. Y por eso se ha tenido que hacer una serie de las llamadas medidas afirmativas. Ya. Estas medidas afirmativas son las que permiten, o más bien obligan por ley, a que se
por ejemplo, en los cargos públicos, todos los cargos públicos ahora tiene que haber igual número de candidatas que de candidatos. Ajá. En los gabinetes ahora, por ley, tienen que ser paritarios, entonces tiene que haber igual número de mujeres que de hombres. Ajá. Y esto ha motivado una serie de nuevas violencias hacia las mujeres. Porque en lo que las mujeres vamos avanzando, porque además lo hemos hemos hecho muchas cosas importantes las mujeres, pero en la medida en que nosotras vamos avanzando y llegando a otros ámbitos que antes nos estaban vedados, las violencias se trasladan con nosotros y nos persiguen. Pero bueno, yo creo que el tema del patriarcado, Ajá. que tiene que ver con la misoginia, Sí. la misoginia es como ese odio, esa aversión a la mujer y el tratar de evitar su crecimiento, su desarrollo. El patriarcado pues es mundial, pero además nacimos, las que estamos aquí presentes, en ese sistema patriarcal, así nacieron nuestras madres y así nacieron nuestras hijas. Sí, claro. Entonces, ahora hay un movimiento mundial, bendito sea Dios, de apertura de conciencias, de ver cómo es necesario que el patriarcado cambie en la vida cotidiana de todas, en las casas, en las familias. Entonces, cuando uno lo platica, cuando uno ve las leyes, cuando uno analiza la situación, dice, no, pues sí, tenemos que ser todos iguales y las niñas y los niños tienen que tener los mismos derechos y bla, bla. Pero en el día a día, el patriarcado lo traemos casi en las células y cuesta mucho trabajo como mujeres que lo identifiquemos. Es decir, que nosotros mismos, digamos, esto es un sistema patriarcal impuesto, no debo hacer esto. El clásico ejemplo que siempre ponemos de, tiéndele la cama a tu hermano. Claro, sí. No, hasta en una cosita así. Sí, es insignificante, Es pero muy está. difícil que tú te des cuenta que esa es una imposición del patriarcado y que eso es misoginia, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú vas dejando pasar todas esas cosas en la escuela, que el abanderado sea el muchacho que sacó segundo lugar, ¿por qué? Porque la del primer lugar es niña, entonces pues mejor el hombre. Cositas de esas, y además es un tema que rompe las estructuras, ahora que vamos tomando conciencia, Sí. y que las chavitas van platicando y que todas vamos dándonos cuenta que hemos permitido muchas cosas, que hemos avanzado mucho en las leyes, pero que en la realidad no está sucediendo. Muchos muchachos actualmente dicen, tienen razón, debo luchar contra mi misoginia, debo luchar contra mi forma de ver el mundo patriarcal, pero entonces si no es así, ¿cómo es? Esa es de las famosas nuevas masculinidades, de qué papel le toca al hombre entonces jugar. Es decir, es un tema sumamente complicado, pero yo creo que todavía el estado actual de cosas es de constante violencia hacia las mujeres, psicológica, física, sexual, pero económica, pero por lo menos la maltratada psicológica de esto no, tú no puedes, eres mujer, eso no te corresponde, en todos los ámbitos de tu casa, desde que amaneces, en la escuela, en la universidad, en el campo laboral, en tu matrimonio, en todo, eso no ha cambiado aún. Y se confunde. El feminismo radical les da pretexto a los misóginos para decir, no, es que viejas locas, mira nomás, rompieron un vidrio, y bla, bla. Y entonces ya se confunde. Estamos, pues, pariendo una nueva era, que a mí me llena de optimismo. Creo que la generación actual de las chavas que están luchando contra el patriarcado le dieron al clavo. Entonces, no es que yo no estoy luchando, las chavas no estamos luchando contra el machismo, o no estamos luchando por el feminismo, estamos luchando contra todo un sistema patriarcal. El enemigo es el sistema diseñado así y tenemos que ir cambiando eso. Y eso es un cambio social importantísimo. Muy drástico. Tiene que ser muy tajante, muy fuerte desde arriba, y es muy difícil que lo entiendan los gobernantes, que son los que tienen que promover estos cambios sociales. Es muy difícil que lo entiendan los maestros, las maestras, porque tiene que ser desde casa también. Sí, porque tiene viene que ser desde la escuela, mamá, el papá y el hermano, y que también tiene que ser en las sobrevalore. políticas públicas, porque si yo tengo un misóginos hay muchos, Sí. y hay unos muy violentos. Si yo pongo un misógino en un cargo público con muchos subordinados,
y no hago nada por detener sus violencias contra las mujeres calificadas que trabajan por ello, soy cómplice. Claro. Así lo deben entender. Y yo les decía, hay gente, habemos mujeres que sí decimos soy feminista. Sí. Y hay otras mujeres que les da miedo decir, porque luego te dicen, no, es que eres feminazi, ¿no? Ajá, sí. Pero les digo que todas las mujeres tenemos que tomar la causa de las mujeres, y más las mujeres que nos desempeñamos en el ámbito de lo público, porque somos nosotras las que vamos a hacer que cambie eso. Si nosotros permitimos que eso siga ocurriendo en oficinas gubernamentales, en empresas, hoy platicábamos en la mañana de varios de ámbitos distintos en donde se violan todos los derechos de las gentes, no se les dan las oportunidades a las mujeres que tienen años desempeñándose eficientemente en una función, en una empresa, por ejemplo, y se contrata gente de fuera en vez de permitirles la promoción, que es una aspiración normal en una persona que trabaja, persona, sí, hombre, sí, mujer, sí. no importa. Entonces, si nosotros no damos la lucha cotidiana por esas mujeres y por otras que vienen atrás de nosotros, este mundo no se va a transformar. Yo creo que la gente, toda la gente, hombres y mujeres que están en el ámbito de lo público, tienen que tomar esta agenda feminista y hacerla propia, pero no de dientes para afuera, porque si ya se aprendieron ese saludo de compañeras, compañeros, Todos Sí, y todas. ahora quieren ser compañeros mujeres, también. pues sí, compañeros, compañeras, hombres, mujeres, o sea, en el discurso ya empiezan a incluirnos, pero luego no se traduce en acciones Pero reales. nada más es por el protocolo de incluirlo, Exacto, para sí. que todos vean que te incluí. Exactamente, y es que el tema es que muchas veces ni siquiera, hay muchas mujeres que ni siquiera son conscientes de que son violentadas. Claro. Y te voy a decir en qué formas. Ay, no, yo le tengo que pedir permiso a mi marido. Para empezar. Tengo que pedirle permiso a mi marido. A ver, ¿y el marido le pide permiso a la esposa? No. O cosas como aceptar ganar menos porque soy mujer. Y las mujeres asumimos una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque tú vas, trabajas igual que ellos, ganas muchas veces menos que ellos y luego llegas a tu casa y síguele, porque ahí hay que lavar platos, hay que barrer, hay que trapear. A veces el hombre llega muy cansado y él se sienta a Para que ser lo atienda. atendido y la mujer es la que atiende. Entonces esas son violencias, son formas de violencia. Pero muchas mujeres ya lo viven como parte de Normal. su vida, es normal. Es lo que nosotros llamamos la normalización de las Ajá. violencias en contra de las mujeres. Entonces es normal, se ve como normal, por ejemplo, que una mujer se quede en su casa, que digan, es que yo no trabajo. Ah, ¿no trabajas? No, es que soy ama de casa. Pero es un trabajar terrible, trabajar tremendo. Y Nada más de además pensarlo ya me cansé. es Eso un es trabajar. trabajar ni siquiera reconocido Claro. y no es remunerado. No. Y además no para, es 24/7, 365 días del año, y aparte si tiene al enfermo, y aparte si tiene al bebé, y aparte si no sé qué. Y todo lo Y que eso está normalizado, que se le minimice a esa mujer. Ay, tú ni haces nada, tú ni trabajas, porque se asume socialmente que el único trabajo es aquel que trae dinero a casa. Pero no se ve todo lo que el trabajo de esa mujer cuesta. Sí. O sea, a ver, si tú tienes, cualquiera de nosotras, tiene un bebé y tienes que salir a trabajar por un trabajo remunerado y tienes una casa que limpiar, que atender y hacer de comer y todo, si quieres ir a trabajar muchas veces tienes que destinar parte de tu salario para que alguien te cuide al bebé, ya sea en una guardería o que te lo cuide algún familiar o alguien que te ayude en casa. Sí, es tu problema. Entonces es un trabajo que cuesta, porque sí cuesta dinero. Entonces una mujer que se queda en casa y después le dicen eres una mantenida, porque yo soy el que trae dinero aquí. Oye, sí, pero yo barro, yo trapeo, yo hago de comer, yo cuido a los niños, yo los educo, yo los llevo, yo los traigo, yo voy. Y eso no se ve. Se llama normalización de la violencia porque para muchas es normal. Así nos educaron a todas para entender que eso es normal. Hacer labores propias de tu sexo o de tu Exactamente. Pero, Así pero es. además déjame Qué feo, decirte- señores, qué feo. Pero además déjame decirte, Marcela, que ha habido muchos avances, al menos en las normas, pero luego no se traducen en los actos. Entonces, yo te podría decir que en este siglo que estamos viviendo, hemos tenido leyes que se han ido disolviendo. Por ejemplo, en alguna ley las mujeres tenían
que si querían trabajar tenían que pedirle permiso al marido. Si el marido no les daba permiso y ellas insistían en ir a trabajar, lo cual está contradiciendo incluso la Constitución desde hace muchos años, porque el trabajo es un derecho humano, podían ir con un juez y el juez tendría que valorar, según esta ley, si la mujer tenía la capacidad para atender a su familia sin desatender sus labores propias del hogar o darle permiso para ir a trabajar. Por supuesto era muy difícil o prácticamente nulo que una mujer acudiera ante un juez para que le dieran permiso. Esa norma desapareció en 2004, te estoy hablando de este siglo, ¿no? Pero todavía existía, era inoperante, a lo mejor ya estaba la mujer inserta en las labores del trabajo, porque además hubo un momento en que todas las familias necesitaban los dos salarios. Sí. El del hombre y de la mujer son salarios complementarios, pero las tareas no son iguales. Pero así también las leyes, por ejemplo, cuando empezaron las cámaras a verse ya más representadas por mujeres en cámaras, se hizo, por ejemplo, una ley para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y estas leyes fueron promoviendo cosas que parecen increíbles cuando las platicamos. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres en su hogar pudieran o no ser violentadas. Hubo una discusión que quisiera que hubieran escuchado esos discursos, de si podía existir la violación en el matrimonio o no. Sí existe, ¿no? Claro que existe. Desgraciadamente todos los días. Pero imagínate tú que tú veías en la tribuna a diputados diciendo, no, es que el señor está en su derecho de exigir. Pero si ella no quiere dar, ya es una violación. Es que una violación es con violencia, por supuesto, ¿no? Y entonces, imagínate ese discurso en un debate, en una tribuna en este siglo. Y como eso, otras muchas cosas. Entonces, mira, las leyes ahora te dicen, hay igualdad, hay paridad, que no es lo mismo. La paridad es que en cargos iguales haya el mismo número de hombres y mujeres. Se los imponen a los partidos políticos, se los imponen a las cámaras de diputados, de senadores, pero por ejemplo, cuando ves el reparto de un gabinete, cuando un gobernador o gobernadora, ahora ya hay más gobernadoras, hacen su gabinete, las posiciones prioritarias o de más impacto político son para varones. Y las bonitas, entre comillas, las no tan difíciles, parques y jardines y asuntos sin importancia. O cuestiones muy bonitas, efectivamente importantes, como cultura, por supuesto el DIF es de las damas, a lo mejor algo de desarrollo social, y por supuesto si hay un instituto o secretaría de la mujer, órale. Pero la Secretaría de Gobierno, las cuestiones de seguridad pública, obra pública, la obra pública, donde está el business también, sí, porque están además las complicidades a todo lo que da, y las mujeres no son de ese grado de corrupción. Digo, sí hay mujeres corruptas, pero no entran a ese ámbito en donde las complicidades se dan muy fuertes. Y entonces uno se pregunta, dice, ¿cómo se puede promover la igualdad en esos espacios cuando no hay confianza en lo que puede hacer una mujer, ¿no? Y esos temas tienen que irse venciendo. Para cada norma se inventa luego una trampa. Por ejemplo, a finales del siglo pasado se empiezan a promover las leyes de igualdad o de paridad, y entonces cuando se decide que, fíjate, no era la paridad todavía, que 1 de cada 3 tenía que ser postulado mujer en cada partido, en bloques en las listas plurinominales. Entonces se inventan las Juanitas. ¿Qué era la Juanita? Una mujer que traía de suplente al marido, ganaba a la mujer y luego el marido la quitaba, la hacía renunciar para que subiera el señor. Y entonces ya se cumplía para cada ley una trampa. Y luego hay otra, decimos no, tienen que ser mujer y mujer, mujeres del mismo. Las suplentes tienen que ser mujeres. Las mujeres tienen que ser suplentes. Bueno, entonces empiezan a aparecer las esposas de los políticos o las amantes, porque también hay de eso. Entonces, dices, bueno... Y algunas hasta comadres son. No, pero además las ponen en los municipios y en los distritos perdedores. También. En donde saben que su partido va a perder, las ponen a ellas y ponen a los hombres. Cuando empieza a haber obligación de que haya presencia territorial igual, dicen, pues sí, pero mira, yo soy partido, pues el que tú quieras, PRI, PAN, PRD, Morena, no importa. Soy el partido fulano y sé que voy a perder estos distritos, ahí manda a las viejas. Pero es real. Eso es real. Bueno, pero yo quisiera comentar, aparte que no solo en la política, sino que lo que decía Selena de las complicidades, hay un pacto misógino.
Sí. Sí. Tácito. Haz de cuenta que nacen con ese gen. Sí, ya. Entonces, vas en el metro de la Ciudad de México. Te dan una nalgada o una manoseada. Sí. Te quejas. ¿Sabes qué piensa? Que tú lo provocaste. No, sí, bueno. Pero aparte, vas a quejarte con el policía y es en automático, es mujeres viejas. Todavía que les dieron una buena nalgada y se quejan. Habiendo tantas viejas que podían nalgar y fíjate, es un pacto. Entre compadres, entre amigos, entre hermanos, en las universidades, siempre que las mujeres quieren hablar de estas cosas, de oye, no, ay, mujeres viejas. Los jueces. Ahí viene. Los jueces, los Hay unas ministerios sentencias públicos. tan misóginas. Entonces, tan es terribles. porque hay un pacto, incluso, pero en cualquier ámbito, ¿no? Te digo, entre compadres, entre amigos, olvídate de la política. Yo te en voy a la decir, vida por ejemplo, diaria. en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, la inmensa mayoría del equipo, del cuerpo docente, tanto en educación básica como en superior y superior, son mujeres. Así es. Ah, pero dime cuántas rectoras conoces de las No. universidades o cuántas directoras generales Muy de pocas. instituciones educativas. La inmensa mayoría son mujeres, las maestras. Ujú. Pero entonces ellas no pueden aspirar, aunque tengan maestrías, doctorados, aunque hayan estudiado mucho, aunque hayan trabajado mucho. Las de mayor desempeño, de mejor desempeño, son mujeres. Pero no, porque son mujeres, entonces no. Y cosas como lo que mencionaba Talía, esto de que te nalguen, ¿sabes por qué es eso? De que todas las chavas, todas las chavas de este país saben que si pasan por una esquina donde hay un grupito de chavos, les van a decir cosas. Sí. O en el mejor de los casos, les van a decir cosas nada más y lo demás puede ser más. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a decir yo no quiero ser tocada. Ellos asumen la cosificación de la mujer, es parte de esta cultura patriarcal, al grado que ellos tienen derecho a piropearte, a acosarte, a manosearte, porque ellos pueden, aunque tú digas, oye, yo no quiero. Pero para eso eres vieja, así naciste. Exactamente, para Y eso todavía te naciste. quejas. O como me dijo una vez un cierto lienzo, no voy a decir su nombre. Ya no te quejes, era una broma. Conmigo no vaciles. No. Claro. O sea, conmigo no vaciles. Seco. O sea, ¿quién te lo permitió? Sí, claro. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa. Señores, no se les olvide, estamos en Mix Centro de Negocios. Les agradezco muchísimo. Esperemos la segunda parte. Y por favor, sígueme.